Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien los emite. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Llegamos al viernes. Qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Como siempre, agradecemos esa gentileza de ustedes de acompañarnos siempre en nuestra programación, estar pendientes de lo que es nuestra señal, tanto en señal abierta como también a través de nuestras plataformas digitales. Como siempre, bienvenidos a este día viernes de análisis político en esta edición especial de Diálogo 21. Saludo cordialmente a Vladimir Melara. ¿Cómo estás, Vladimir? Gracias, Ernesto. Muy bien, buenos días. Un gusto saludar también a los amigos de la mesa. Gracias, te agradezco muchísimo. Saludo al profesor Rafael Goches. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, colegas panelistas, en la audiencia, pues en una oportunidad más para ejercer la ciudadanía a través del análisis y el comentario político. Así es, en efecto. Gracias, Bessie. ¿Cómo estás, Bessie Ríos? Bienvenida. Gracias. Buenos días, un gusto, un placer saludarles y un abrazo para todos los que sufrieron ayer con la selección. A ver, ya, muy radiante tu color, ¿eh? De tu blusa, ¿eh? Sí, ¿Eh? sí, me acordé de Romeo ayer. Ya va. Romeo, ¿cómo estás? Naranja rojo. Sí. ¿Cómo estás, Romeo? Gracias Bienvenido, por la gracias. invitación, Ernesto, y a los compañeros panelistas, y principalmente un saludo a todos los que del otro lado tienen la paciencia de escucharnos los viernes. Así es, en efecto, queremos desde luego, como siempre, a nuestros televidentes agradecerles. Vamos de inmediato a hacer el análisis de los temas que han estado vigentes durante la semana. Una encuesta que hace un análisis precisamente sobre partidos, sobre el rumbo de país y otros aspectos elementales que arroja y que fueron dados a conocer precisamente por la Universidad Francisco Gavidia. Así también vamos a hablar del tema de este anuncio que han hecho organizaciones sociales para marchar en los próximos días con relación a demandar el cumplimiento del escalafón, entre otros temas no menos importantes que vamos a tener este día en cuanto a la actividad política, económica y social de nuestro país. A continuación les invito a que vean el siguiente reportaje. Ocho de cada 10 salvadoreños aprueban la gestión del presidente de la República, Nayib Bukele, según datos de la encuesta presentada por la Universidad Francisco Gavidia y Sid Gallup. La popularidad de Bukele ha sido constante en los últimos estudios de opinión pública. En contraste, los diputados de la Asamblea Legislativa no gozan del mismo nivel de aceptación. El estudio señala que el órgano legislativo recibe una calificación de 6.9 y menos del 50% de confianza por parte de la población encuestada. Los salvadoreños también han expresado preocupaciones económicas. El 52.5% considera que su situación económica familiar es regular, lo que posiciona la economía como una de las principales áreas de atención en el nuevo quinquenio del presidente Bukele. Con la reciente presentación del presupuesto de la Nación para el 2025 ha surgido el debate, en particular sobre el congelamiento del escalafón para profesionales de salud y educación. Esto ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones sociales, quienes incluso han convocado a una marcha para expresar su descontento. Sin embargo, algunos sectores consideran que es necesaria una revisión del escalafón. Estos y otros temas, como el inicio del proceso de elección para el nuevo presidente de la Corte de Cuentas de la República y la Fiscalía, serán analizados esta mañana en Diálogo 21 con Ernesto López. Bien, gracias Jonathan por esa importante información que nos pone en contexto y relieve de lo que vamos a abordar con nuestros invitados. Comienzo con el profesor Rafael Goches. ¿Cuál es el análisis que hace o cómo interpretar los resultados sobre el rumbo de país? Donde, por cierto, el 54, y me corrigen, 54.7% cree que va en un buen o muy buen rumbo el país. Bueno, Ernesto, antes de pasar a comentar un par de aspectos puntuales de la encuesta, sí quiero decir que a mí me llama la atención, ¿verdad? que la encuesta de Disruptiva, específicamente, no sé si sea la única encuesta en el mundo
en donde el que la hace trata de desacreditar la opinión de las personas que respondieron a la encuesta. ¿Y cómo es esto? Fíjate que yo veo en el sitio web de ellos que titulan la encuesta: la gente tiene fe aunque le falten 254.60 para llegar a fin de mes. Entonces me llama la atención porque primero ellos ponen un concepto de fe que no es técnicamente correcto, ¿verdad? Como que la fe estuviera en oposición o en necedad en contra de los hechos o los datos, ¿verdad? Pero en el fondo de todo yo creo que ellos saben pues que los resultados son bastante favorables, especialmente a la figura del presidente Bukele, a la confianza, la credibilidad, el trabajo que está haciendo, y ellos pues particularmente quizás quieren desacreditar, como decir que a pesar o en contra de los datos que ellos pudieran considerar que deberían más bien producir una opinión contraria al presidente, pues dice, no, es que la gente lo hace por fe, por un pensamiento religioso, mitomático, mitomágico, etcétera. Sí. Entonces eso sí me llama la atención. Y otro, el dato de los 254.60 para llegar a fin de mes, que esa es una pregunta que redactaron mal, porque ellos dijeron, ¿cuánto le hace falta a usted para satisfacer sus necesidades? Yo a todas las personas que les he preguntado eso mismo, me han sacado la cuenta de lo que necesitan para sus gastos de mes, pero en el título ellos están planteando como que estuviera la gente en un déficit de 254.60, como que no alcanzara lo que ganan pues para... O sea, yo no digo que toda la gente esté en abundancia, ni mucho menos, pero no es lo mismo de preguntarle a la gente cuánto necesita a cuánto necesitaría además de lo que usted gana. Entonces, esos aspectos sí me llaman la atención, porque también creo yo que una institución académica que respalda una encuesta como disruptiva, pues debería tenerse más a la objetividad y pues no titular la encuesta con un comentario un tanto sarcástico, como diciendo a la gente, miren, ustedes siguen creyendo en el presidente porque están enceguecidos, porque tienen fe, porque no toman en cuenta la verdad de los hechos, etcétera. Eso es lo primero que me llama la atención. Bueno, vamos a ver, Bessie, compartes un poco cuál es tu punto de vista con relación a la pregunta y también al comentario que antecede, ¿no? Lo que pasa es que la Gaviria, a través de Disruptiva, siempre titulan sus encuestas. Uno de los titulares más famosos es aquella de estos son los datos, no se aceptan devoluciones, menos carne, más esperanza. Es decir, el entender de que la situación económica, además de que es, según la Gallup, el principal problema de la población, también hay una claridad, también en la misma encuesta de Sid Gallup, que lo que más el segundo problema es el tema del desempleo. Entonces, tener grupos familiares que ya no les está alcanzando, y no es de esta encuesta, ya tenemos más de un año que se está hablando incluso de dejar de comprar ciertos alimentos que ya se había advertido desde el movimiento social que eso va a generar desnutrición más adelante, que al final del día quienes están haciendo el milagro económico siguen siendo las mujeres que con el mismo presupuesto tratan de alimentar a su grupo familiar. Y por eso se habían tomado las medidas de los agromercados. A la gente no le está alcanzando la plata. Es así de simple, no les está alcanzando el dinero y lo refleja la encuesta. Ahora lo que hay que reconocer es que el presidente tiene una chequera política impresionante. Sigue manteniéndose entre el 8.43, sube al 8.71, ha bajado el 8, pero no termina de ser ni 7 ni termina de llegar al 9. Entonces tiene una chequera política que le permite que, a pesar de que la gente evidencia que no le está alcanzando el dinero, que a pesar que hay gente que no está encontrando trabajo, aún así mantiene la fe y la esperanza, porque eso es lo que generan ahí, esperanza de tener una mejora en el tema económico. Y no es para menos, pues si la gente dice, no sé, se nos vendió siempre que no se podía con el tema de las maras o pandillas y que era un problema que no se podía resolver, y se terminó resolviendo. Siempre dijeron que nadie iba a poder resolver el tema de las ventas en el centro histórico, y siempre sí se resolvió. Entonces es como, bueno, ya hizo eso, entonces puede ser de que sí le funcione el tema del milagro económico. Además, no es para menos si el presidente en los últimos discursos no menciona menos de 12 a 20 veces a Dios, vea. Entonces es un tema que es sensible en la población. Vamos a ver, Romeo, ¿compartes tú los argumentos de tus colegas de mesa que te anteceden?
¿Cuál es tu impresión en términos de la...? Yo creo que en primer lugar, Ernesto, hay que hablar sobre la casa encuestadora, independientemente. Yo siempre he dicho, y aun cuando la encuesta es política, que el que no le guste creer en una encuesta, pues es muy ingenuo, es muy tonto, porque las encuestas por lo menos son una herramienta útil para darse una idea de cómo va la cosa, ¿verdad? Pero siempre hay que ver de dónde viene, ¿verdad? Recordemos esta casa encuestadora, la universidad en particular, pero sobre todo el que la hace, el que dirige esta encuestadora es una persona antigobierno, y se le nota siempre en sus expresiones, lo ha dicho, ha tenido expresiones antigobierno y tiene el derecho. Entonces, de ahí parte algo del análisis que hacía Rafael, yo me había fijado en eso también, él estaba en otro programa ayer dando la encuesta y al ver resultados que probablemente a él no le gustan o a unos poquitos no le gustan, dicen, mira pues la fe que tiene la gente, vea. Porque había una pregunta muy interesante donde al final, no la recuerdo, si la ponen, vamos a ver con exactitud, después la buscan, donde sumando la gente que dice que sí le alcanza su ingreso y la gente que dice que apenas ajustadito le alcanza, pero le alcanza, es más de la mitad de la población. Y ahí fue donde él dijo esa frase, ¿verdad? Que dijo que la gente tenía fe, ¿verdad? Sí, vamos a entonces, buscar la pregunta, sí, despuésito se pone. Yo creo que es importante, independientemente del sesgo que pueda tener, porque quiero creer que hacen una encuesta de manera técnica y profesional, que no le bajan ahí algún puntito o algo a los resultados, por su corazoncito que tienen. Yo creo que lo interesante de esto es ver al presidente de la República con una nota de 8.43 cuando está en su 6º año. Si ustedes hacen un análisis en el mundo, no aquí Centroamérica, América, en el mundo, vea, los presidentes que llegan después de un año tienen un desgaste increíble, o sea, simplemente el ser presidente desgasta. Y tener un presidente que está en este 6º año de su gobierno, que sería el primer año de este segundo periodo, con esa aprobación, es importante. Ya hablar que no estamos descubriendo aquí, vea, la rueda, vea. Sí. Decir que la gente no le alcanza no es algo de ahorita, no sé si antes le alcanzaba en los 30 años anteriores, eso no aparecía en las encuestas. De hecho, se ha quitado algo que estaba en las encuestas de las últimas 3 décadas, que el principal problema antes era la inseguridad. Y eso ha desaparecido, ahora se le va a entrar al lado económico, pero por supuesto que esto pues va paso a paso. La vamos a explorar más la encuesta porque hay datos muy interesantes políticos también ahí. Interesante. Vladimir, antes de dártela, aquí hay una pregunta que nos trasladan y dice, el presidente en las últimas encuestas sigue manteniéndose con una evaluación de 8 de 8. Por ello, sigue siendo el mejor evaluado a pesar de todos los, boicot políticos que la oposición le genere. Gracias, Ernesto. Buenos días. Mira, yo creo que haciendo como un mapeo rápido de la encuesta, hay quizás 3 datos importantes. El primero es que el presidente, sin duda, mantiene, como dicen, altos niveles de popularidad, de aceptación. La población sigue viéndolo como una propuesta real para resolver los problemas que tiene este país, los problemas más graves de este país. Y yo creo que el segundo punto que se logra ver en la encuesta, que también es importante, es que la economía del país está en crisis, es decir, la gente está resintiendo su situación económica y ese es un desafío y yo creo que no es ningún secreto, es más, fue el punto principal del discurso que dio el presidente de la República en la toma, inaugurando su segundo periodo, ¿no? El 1 de junio de este año. Y yo logro ver un tercer punto que me parece también importantísimo, que tiene a la base, yo creo, justamente los 2 puntos anteriores, y es que la gente, la población, la ciudadanía, no logra ver una alternativa real política, económica, que le sugiera a ellos dejar de confiar en el presidente de la República y en su proyecto, ¿verdad? Esos 3 puntos son los que yo logro ver, digamos, a priori, ¿no? En la encuesta esta realizada por la Universidad Francisco Gavidia. Ahora, quiero puntualizar en otros aspectos. Primero,
Es que yo creo que hay que reconocer también en esta encuesta realizada que muy a pesar, como dice Romeo, de la percepción que tengan de la persona que, en este caso el doctor Picardo, que gerencia, digamos, administra y ejecuta esta encuesta, a pesar de la percepción que tengan de él sobre su posición o su postura política con respecto a este gobierno, yo creo que hay que reconocer que no solamente en esta encuesta de ellos mismos, sino que en otras ediciones los números han sido fríos, pues, es decir, siempre han estado en esa tonalidad, es decir, hay que reconocer que el tecnicismo con la que se elabora, pues yo creo que cumple los rigores que pide que piden las normas. Entonces, o sea, ¿no estás de acuerdo mucho en no, porque yo creo que hay que reconocer que a pesar, y porque es cierto, él tiene un punto de vista, todos hemos conocido muchos editoriales de él, sin embargo, a la hora que presenta la encuesta, la presenta tal cual la recibe, es decir, los resultados que recibe de este ejercicio. No, porque si no fuese así, imagínate otorgarle al presidente ese alto grado de aceptación que siempre lo ha mantenido y que coincide también con las otras ediciones de la otra casa, la Sid Gallup, que a referencia, como tú dices, que a mí no me gusta, es decir, cuando hay que ver el mensaje y no el mensajero, porque entonces también podríamos ponernos en esa situación de criticar a la Sid Gallup, cuando sabemos que uno de los principales clientes de esta casa encuestadora es el gobierno, y tú sabes que a los clientes, nadie impide criticar a una no, lo que te digo yo es que no hay que caer en eso, porque si no, tú sabes que a los clientes uno se les da gusto, entonces uno puede decir, esta encuesta de la Sid Gallup parece que tuerce de alguna manera los resultados finales de su encuesta. Entonces, por lo tanto, yo prefiero quedarme con el profesionalismo. No, yo dije, yo espero que sí, igual sea profesional, independientemente. La gráfica es la 27, por si después la pueden buscar. Y solo para terminar, Ernest, termino aquí mi intervención inicial. Yo creo que hay un gran desafío, sobre todo para la población, porque a mí me dio curiosidad, y aquí yo quiero tocar un punto muy, muy específico, y es que la gran mayoría, bueno, casi 60% de la población, en alguna manera, un 18% dice que ya no le alcanza para vivir, y yo creo que un 40%, bueno, al final es una sumatoria del 60% que dice estoy peor o igual, porque en las preguntas dice no me alcanza 18%, no, eso no es así, y el 40% estoy igual, me sigue alcanzando, ¿verdad? Estoy bien, o sea, mi condición económica estoy bien. Entonces, si tú relacionas ambas respuestas, entonces dicen, o sea, tú las puedes interpretar así. Como lo estás planteando exactamente, si la ponen, vamos a ver. Tú la interpretas así. O sea, el 60% estoy igual o peor. No, esta es una interpretación, permíteme. No, la pregunta dice, ¿le alcanza su presupuesto? Ahí está. ¿Le alcanza su presupuesto familiar para cubrir sus necesidades? Y 7 de cada 10 dicen que sí. No, correcto. Ahí está. No, pero esa es la pregunta que se refiere si le alcanza. Entonces digo yo, la situación es la pregunta donde habla sobre la situación económica. Tiene la palabra ambos. ¿Qué dice? El 18% dice... Pero hablamos del presupuesto, buscamos esa gráfica, hubiéramos analizado esa, porque es interesante ver que el problema es económico. Y está bien, el país, nadie ha dicho que estamos bien, el mundo quiero puntualizar esto, fíjate. Pero es interesante que 7 de cada 10 digan que les alcanza. Sí, quiero puntualizar esto, con respecto a lo que hago referencia. Ahí dijo que la fe. Donde hago referencia. Si tú sumas un 18 que dice, mire, mi situación está peor que antes, y tú sumas el 40 y tanto que dice, mi situación... ya te la busco, ahorita te digo, dame un segundo. Y el 40 y tanto dice, mi situación está igual. Cuando tú sumas eso, tú interpretas que la situación de ellos está igual o peor que antes. Es un 60% que es importante. Pero fíjate lo importante con la pregunta que dice Romeo. Es interesante que la gente, a pesar que dice que el 60% está igual o peor, fíjate que el 90% responde que tiene esperanza en que la situación económica cambie. A ver, ¿qué piensa el resto también? Vamos a entrar a pero hay que leerla, porque la forma de... Sí, no creas tú que lo estoy interpretando. Te la busco, ahorita te la busco. La pregunta, Vladimir no la planteó como era, no estoy diciendo que lo hizo adrede, pero aquí dice cómo evalúa su situación económica. No dice si está mejor o peor que antes. Pero ahí está la lámina, ¿no? No, pero hay que aclarar que en ninguna parte dice eso de la que nos están poniendo. Esa es en la lámina 18. La lámina 18 es la que dice, la que pregunta directamente, ¿le alcanza su presupuesto familiar para cubrir sus necesidades?
que sí dice prácticamente el 23%. Muy ajustado, se entiende que le alcanza, pero ajustado es prácticamente el 46%. Digamos, entonces que ahí subimos 49, 59, 69% entre que sí le alcanza o que le alcanza ajustado. Correcto. Y que no le alcanza es el 30%. O sea, 7 de cada 10 contestan que le alcanza. No holgadamente, pero No, pues ahí, no, ¿verdad? alcanza. Nadie ha dicho que holgado, está ahí bien. está. Pero la que planteaba Vladimir, Mira. no la he encontrado. Y si es la que me mandaron ahorita, no dice en ninguna si está mejor o peor que antes. Dice cómo evalúa su situación económica. Muy buena, buena, regular, mala, muy mala. No dice, no he encontrado ninguna. Si Sí. me la encontrás, porque te digo porque venimos a televisión, entonces la gente No, escucha que no, dice, esta es, dice, que- pero a hay ver, que dar los números. Pero Dice, ¿qué número? es la 17, la que estás leyendo, pero aquí dice, Sí. dice su situación económica, ¿Cómo como le evalúa, ¿verdad? Entonces, Sí. aquí estamos hablando de un 20% que dice mala y muy mala. Vladimir, vaya, pero yo te pediría un favor. ¿Dónde dice ahí que mejor que antes? Que tú lo dijiste y queda grabado. No, ¿Dónde? espérate. Solo quiero No, saber. pero es que mira, yo creo, discúlpame si que no creo estar equivocado, pero las encuestas yo no sé si vos agarras las encuestas para leerlas y quedarte con eso. Imagino que uno las tiene que interpretar, ¿no? Va, aunque la interpretara. No, uno tiene que, si vos le das otro, es como que te Tú diga. dijiste que más del el 40% es que te estoy decía que dando, estaba te estoy igual. dando, ¿Dónde dice que está igual? Porque aquí Yo dice, quisiera saber. espérame, aquí dice, la 17 dice, muy mala 3%, mala 17, ahí tenemos un 20% que dice que su situación, eso es lo que yo interpreto, a menos Es mala. correcto, que ha empeorado, ¿no? No, Pues ¿dónde está dice mala. ¿dónde dice que Porque ha está empeorado? porque está mala su situación. Está mala, pero ¿dónde dice igual? Bueno, entonces, por eso te digo, es de si, Para vos decís, analizarla si ahora vos quisiera crees saber. que mala es estar bien, pues bueno, es tu interpretación. Vaya, no me puede, por Ahora. favor, producción, poner esa. Yo solo quiero Ahora, saber dónde cuando tú dice sumas, que dijiste hace unos minutos que la pregunta cuando era tú sumas, cómo estabas y que habían respuestas igual o peor que antes. cuando tú sumas, mira, Romeo, cuando tú sumas que tu situación está mala, muy mala, y está regular, ¿qué es lo que significa, Romeo? Porque es una interpretación que hay que hacer de estas preguntas, porque si yo, como dicen, este es un instrumento, que es un instrumento político, que sirve para generar ok. incluso hasta políticas públicas, Ok, pero ya sé que en ninguna parte Es dice un instrumento técnico que busca un análisis por político, claro, pero en ninguna no, social, son instrumentos en ninguna parte los habla de políticos, mejor los que antes sociólogos, o peor que antes. todos Vamos los a ver. profesionales. Mire, yo utilizan- creo que ahí el tema está en dónde vas a poner o cómo vas a interpretar el regular se lo jalan ¿verdad? para un lado o Ajá, para el que- otro, pero regular es regular. Sí, Regular no entonces, es malo. y ahí es donde yo venía regular es por la bueno. alusión que malo, regular, Por eso te es digo. decir, hay que también Entonces lo considerar- sometemos a interpretación, ¿verdad? Claro, es que entonces yo una me cosa, baso ahí también, está. correcto, porque por ejemplo, fíjate qué interesante. Yo te puedo porque decir que el 80% está regular o bueno. Porque mira, Ernesto, y lo voy a poner como en comparación, Romeo, y te lo pongo como un desafío para que lo podamos analizar. ¿Por qué la gente entonces dice que solo el 8% lleva un mal rumbo a este país? Fíjate qué interesante. Pero veo un 20% que dice mi condición económica es mala. ¿Y por qué entonces dicen después, no, el rumbo económico está, solo el 8 dice mal, pero el 20 dice estoy mal? Oíme, son dos preguntas diferentes, Vladimir. No, pero alguien que- sí, es que no, a alguien que es que tenga yo creo una que vos las estás tomando parece que muy No. literalmente. Sí, va, sí, Insisto, estos instrumentos. ya quedó claro que en ningún lado dice lo que no tú es que ha quedado dijiste. claro, te estoy diciendo, no, a ver. Va, yo lo voy a venimos subir después en un video que tú dijiste es que no, antes. esa costumbre que tú tienes, Pero así a ver, dijiste. espérate, pero te quiero explicar, Ernesto, este espacio creo que es para analizar y dar algunas opiniones. Vladimir, si aquí tú no dijiste que la respuesta de la gente era mejor que antes o peor que antes. Sí, no veo porque esa respuesta. Espérate, pero escúchame. Va, y hoy el te voy a- análisis que tenés que hacer de esta encuesta es justamente esa. Por eso te hago este desafío hoy. Al Sí, contrario, ¿por te qué la la estoy gente respondiendo, dice, pero no me por qué dejas la gente responder. dice solo el 8%? Te lo voy a responder, A ver. pero no me has dejado responder. No, a eso voy, pero literalmente la gente no dice, no, estoy bien, Va. sino que dice el 8%, el 8% dice, este rumbo va mal, pero cuando le preguntan, ¿cómo está tu economía? El 20% dice, estoy mal y muy mal. Entonces, ¿qué relación hay entre los dos? Entonces, hay que hacer una interpretación de cómo la manera de gente está desentrampar esto con viendo la opinión esta... de- No, segundo pero o es que me tercero, hace una ¿verdad? Segundo y pregunta, tercero, he ¿eh? intentado Sí. 4 veces Dale. responderla No, y adelante. no Adelante, permitís, vaya. adelante. Va.
Son dos preguntas diferentes, Vladimir. Alguien puede decir que su situación está mal, pero pensar que el rumbo del país va bien, eso es fácil de entender, aunque su situación esté mal. Le están preguntando, ¿cómo crees que va la situación del país, el rumbo? Bien, ¿y tu economía cómo está? La mía mal. Esa es la diferencia. Profesor, solo que me pregunten a mí. Vamos a ver. Mire, solo que me pregunten, imagínate mira la respuesta que dio Romeo, qué interesante. Es decir, es correcta. ¿Cómo es el rumbo del país? Excelente. ¿Y usted tiene que desayunar? No tengo que desayunar. No, pero es que ahí lo que se ve, ahí lo que se ve es la opinión de un tercero. Ahí lo que se ve es interesante. El aspecto de la expectativa que puede tener la gente. La gente puede decir, yo ahorita estoy mal, pero tengo la expectativa de mejorar. Es decir, y eso se puede basar en ¿será, profesor, ese sinónimo de fe? No, porque... ¿Por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque la fe es creer cosas que no se han visto. Yo creo que la gente... Y aquí ya se vio una recuperación económica. Es que la gente cree porque ha visto el tema de seguridad, temas concretos que han sido mejorados. Entonces, una cosa es tener fe en contra de las evidencias, eso no es fe. Pero estamos hablando en el plano económico. Ajá, pero en el plano económico la gente puede tener la expectativa de yo creo que en el año 2020 nos advirtieron de un plan que iba a sorprender al mundo, y entonces la gente no ha visto en el plano económico evidencia alguna. Entonces por eso se somete a un análisis. Qué interesante la respuesta. Le dicen, tú tenés que desayunar. No tengo que desayunar. ¿Y cómo va el país? El país va a ir bien. Es ilógico, te digo. Hay que interpretar. La expectativa que tú puedes tener una expectativa razonable. Entonces ahí es donde decimos, ¿y la fe cómo está entonces de esta manera? Es que la fe no es una cosa, es expectativa de mejorar, ¿verdad? Vamos a ver, voy a dejarles plantear esta pregunta, porque es interesante el debate que tienen. Creo que de eso se trata la esencia de este programa, de elevar y promover la cultura del debate, ¿verdad? Con elementos muy... Pero que dejen contestar, porque Vladimir no ha entendido algo bien fácil. Han tenido tiempo los dos. Vamos a ver. Lo voy a medir después y vas a ver que no. Voy a darte la palabra. Es diferente preguntar cómo va el país que cómo va tu familia. Son dos preguntas diferentes. Vamos a ver, voy a dejar plantear esta pregunta. Mi hogar está fuera del país, ¿verdad? Es decir, el hogar es una isla. Bessie ha venido regañada, hoy no quiere hablar, ¿no? No, hoy los he dejado. Vamos a la pregunta. La pregunta dice así: buenos días, excelente panel. ¿Pueden estas encuestas engañar o profetizar la subida o la caída de políticos? Bueno, pregunta interesante. Pausa y regresamos con más. Bueno, sin duda alguna es importante a esta hora de la mañana, como siempre, degustar una buena taza de café, y qué rico es disfrutar café rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos con el análisis y el debate que tenemos esta mañana. La pregunta que habíamos dejado planteada, vamos a pedirle de nuevo a producción que nos la haga llegar. Ahí está, ¿verdad? Habla sobre el tema de estas encuestas. ¿Pueden engañar o profetizar la subida o la caída de políticos? Mire, hoy me estaba diciendo que porque venía tan tranquila, es que temprano me tomé un cafecito rico, por eso es que estoy más tranquila y he dejado a Romeo y a Vladimir. Mira, las encuestas son herramientas que pueden tener un uso político, porque puedes ajustar la política pública y sin duda, vea la fase eterna que son fotografías del momento. Evidentemente el tema económico es el que está afligiendo a la población y ha salido desde hace ratos. Yo lo decía, en la encuesta de Sid Gallup ya salió el tema, está afuera el tema de seguridad, pero no podemos dejar de señalar que la gente en este país mantiene, además de altos grados religiosos y de dogmas de fe, tiene esperanza y fe que el presidente los va a sacar del tema económico. Ahora, que eso se logre, no sé qué tan factible sea.
bajar o poner un político en la palestra a través de una encuesta no lo veo. Lo que sí te evidencia es cuando tienen desgaste o cuando han tenido una aceptación a algún discurso. Y ese caso de lo que muestra la encuesta, porque fíjate sí hemos visto en el un caso, golpe fuerte para los partidos políticos. Los partidos políticos en términos generales ninguno destaca, ninguno. Aquí es el presidente Bukele el que dice con este partido me voy, sea el que sea, y la gente va a votar y el mejor evaluado. Va a votar por ese partido. Así que, como decía la encuesta de la CID Gallup, el 60% de la población no tiene partido. Punto. Vamos a ver, pero solo quiero que tú querías el espacio para hacer la aclaración de nuevo al punto No, ya quedó aclarado. ¿Sí? Ya quedó aclarado Sí, en la extra cámara. Vamos de nuevo, vamos a ver a las preguntas. Me dicen, aquí está, el señor Oscar Picardo debería de contratar al profesor para que le ayude a formular las preguntas, dice, ya que no parece satisfecho con los resultados de encuestas. Mira, yo he criticado con criterio técnico, y también la del Yudop en algún momento formulé mis críticas, y esos son cosas, criterios técnicos, ¿verdad? Ahora, si me van a contratar o no, miren, yo ahorita tiempo no tengo, ¿verdad? Pero el tema es que sí hay, creo yo que deben tener cuidado las casas encuestadoras. Mira, yo no dudo ni de Disruptiva, ni del Yudop, ni de CID Gallup, yo no dudo de los datos, ¿verdad? Pero como bien ha quedado evidenciado en esta mesa, una cosa son los datos y otra es la interpretación de los datos. La interpretación de los datos, ahí es donde juega, ahí es ya donde viene la ideología, el prejuicio, la postura política del que está interpretando. Pero también el tema de la redacción de una pregunta te puede inclinar a un lado. Las preguntas mal redactadas pueden inducir el sesgo, pueden inducir a respuestas que realmente... Y ahí es donde te aflora la crítica, por ejemplo, perdón Romeo, en el tema de los que criticamos, por ejemplo, la CID Gallup por su cercanía a la actual administración, como los que critican a Disruptiva y la UCA por su lejanía a esta administración. Pero no por la cercanía, yo te voy a decir, tiene que ver mucho la redacción. Hay una pregunta en la gráfica 38, porque estas encuestas también, y a mí me encanta el tema estadístico y es una cosa que por años me he involucrado con él, dice, es la pregunta 26 en la gráfica 38. ¿Han arrestado a gente inocente en su comunidad? Imagínate la redacción que le hacen a la gente como que la gente fuera juez o pudiera saber de procesos para saber si fue inocente o culpable. Porque a veces ni los papás, porque a veces los papás son los últimos en enterarse que el hijo era pandillero. Entonces, el 36% contesta que sí, que han capturado inocentes. No sé cómo podrán saber si es inocente o no, porque es una percepción. La inocencia la da el sistema. Pero en la siguiente pregunta dicen, han arrestado a algún familiar o amigo cercano que es inocente con el régimen de excepción. Vuelve a meter, malamente, para mí esa sí es una crítica a la encuestadora, vuelve a meter el término que es inocente. Pero el 71% dice que no. De entrada esta no le cuadra mucho con la anterior cuando tú la desmenuzas. Entonces es porque hiciste una pregunta subjetiva. Yo recuerdo, con esto aterrizo en las preguntas, no es crítica. Picardo puede ser antigobierno o no, pero estamos también desmenuzando las preguntas. Recuerdo que la UCA, cuando estaba a punto de hacer las elecciones, le preguntó, una de las preguntas era, ¿verdad? Usted le dice, sabe que a pesar de que la Constitución prohíbe en 7 artículos la reelección, imagínate cómo es la pregunta, ¿verdad? Ya le están diciendo al encuestado que la Constitución no prohíbe, está de acuerdo, y yo recuerdo que el 70 y pico dijo que estaba de acuerdo con la reelección. Eso es una pregunta, en encuesta se llama pregunta dirigida, una pregunta que va de una manera manipulada la respuesta. Solo quiero hacer una aclaración con lo que dijiste. Vos tenés razón en algo que decir, Romeo, de que cuando uno viene a la televisión tiene que ser bien claro en lo que dice. Mire, ciudadano, usted es inocente hasta que el Estado le pruebe lo contrario. Entonces no es que el 100%. el principio es de inocencia, no es de culpabilidad. Entonces, que a usted lo arresten. La respuesta a ver si debería ser 100%. Sí, que a usted lo arresten. Los capturados todos son inocentes. Que a usted lo arresten no lo hace automáticamente culpable. Y esa es una premisa que esta administración ha querido cambiar en el tema del derecho.
y de los derechos humanos. Te hace culpable automáticamente y vos tenés que demostrar la inocencia. No, no es cierto. Todos los capturados son inocentes hasta que no se les condene. Entonces la pregunta de la encuestadora debe decir, ¿han capturado inocentes? 100% sí, porque todos son inocentes. Ok, vamos, buenos días, señores panelistas. Por más que hablen a favor de la encuesta, la realidad se va a imponer en el tema económico. Es que el tema económico es el que aprieta. La verdad es que hoy por hoy creo que todavía está muy latente el tema de cómo las pandillas destrozaron las comunidades y tuvieron de rehenes a la población, y la población todavía dice, mejor me salto un tiempo de comida antes de cambiar de administración, no vaya a ser que los otros de verdad liberen a los pandilleros, como demostraba la Cid Galo, que estaba bastante instalado el discurso de si cambio de partido o de grupo de gobierno, pues puede ser que liberen a los pandilleros. Esa es una realidad, pero al final del día, cuando no les alcance para comer, mira la encuesta de la UCA. La siguiente pregunta en el tema económico es, ¿qué es lo que más se le ha encarecido? ¿De la UCA o de la...? Perdón, de la disruptiva. Okay. La siguiente pregunta, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que más caro tenés? El 60% dice los alimentos. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es el otro costo adicional de los básicos que más le ha subido? La vivienda. No, la de abajo es el tema de los alquileres, la vivienda. Y desde hace rato se le está diciendo a la administración que hay que regular el tema de vivienda. Ahí está. Más del 60% de los alimentos. Profesor, en esa no aparece vivienda. No, en la de abajo. Las siguientes. Mira, sobre lo que preguntaba tienes la palabra. Lo que preguntaba el amigo oyente sobre si las encuestas pueden engañar o profetizar el ascenso o la caída de figuras políticas o de proyectos políticos. Mira, engañar una encuesta en estos tiempos es bien difícil que lo pueda hacer, porque tal vez si fuera la única encuesta que se saca en el término de 6 meses, pero constantemente hay encuestas de diferentes casas que te están dando resultados pues más o menos consistentes, ¿verdad? Como los que estamos analizando acá. En ese sentido, como te digo, bien difícil que se pueda engañar. A pesar de que pueda haber preguntas que estén hechas con cierta intención de sesgo. Ahora, en cuanto a profetizar o qué es lo que va a pasar más adelante o ponerse, digamos, en un plano así como muy sentencioso, ¿verdad? De decir, bueno, ahorita toda la gente está engañada, pero ya van a ver lo que les va a pasar dentro de 1 año, dentro de 2 años, lo que sea. Eso sí es más difícil, porque la encuesta lo que te toma, y eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, es que te toma una fotografía del momento. Pues claro, eso te puede dar en la continuidad del tiempo, pues más o menos una tendencia, ¿verdad? Pero también sí, yo creo que la gente, todos tenemos que aprender a ver las encuestas con más frialdad, porque hay ocasiones en que las encuestas te dicen algo que tú, desde tu perspectiva particular, no estás de acuerdo, y entonces inmediatamente vienes a decir, entonces la encuesta no sirve, la encuesta aquí, la encuesta allá. Y eso, bueno, con esta misma encuesta ha sucedido. Yo creo que más adelante podemos ver un grafiquito muy interesante cuando hablamos del tema legislativo y la percepción de los partidos. Y ahí es donde podemos ver que cada quien, cada quien agarra la gráfica que le conviene para pues hacer su interpretación. Entonces yo creo que eso es válido, pero sin dejar de lado que las encuestas son instrumentos que tienen un pequeño margen de error, que tienen requisitos técnicos para hacerlo, y que no es solo cuestión de descalificarlas porque me gustó o no me gustó. ¿Siguen siendo los datos estadísticos, Romeo, el resultado de una buena remuneración? Antes de contestar, me gustaría, si pudiera rapidito poner la pregunta 19, que es la gráfica 28, producción, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Es otro... Yo dije al principio que el que no tomen en cuenta una encuesta es muy ingenuo, muy tonto. Esto quiero decir que las encuestas se tienen que ocupar, pero también analizar. La pregunta 19 dice los costos que más se han elevado en su economía familiar son, y si la gráfica que vemos en el 28, en ninguna parte dice vivienda, ninguno de esos gráficos dice vivienda. Pero si ven la siguiente gráfica, que es el 29, la universidad pone como que lo más mencionado, la palabra más grande que pone es vivienda. Vivienda. O sea, algo no le pega al señor Picardo ahí, porque la vivienda no aparece en el gráfico, pero ni siquiera
ni en otros. Pero es que lee la pregunta, dice, los costos que más se han elevado en su Es la economía misma 19 familiar veces. son Sí, otros costos, dice abajo, y otros costos en vivienda. Me gustaría Messi, es la misma pedirles 19. o exhortarlos a que evitemos la personalización y hablemos del documento per se, eso en lo términos estoy- de... es que quizá porque veo que mucho énfasis con... Es que quizá Bessi ¿verdad? piensa que son dos gráficas diferentes. No, Ok. siempre es la misma pregunta 19. Sí, otros Pero costos. él pone vivienda aquí en grandote. Pero ahí dice abajo, Ahí está. otros costos. Pero ese otro costo es el 2.1% Sí, pero- moradito que estaba antes. Pero vivienda, Bessi, si lo ves tan grandote y es la misma 19 que vimos, ¿por qué no está en la gráfica? Es otro cual, de la de arriba, entiendo Vamos a yo. ver, Vladimir. No, ven a mí, mira. Bueno, Mira, yo creo que al final hay una realidad. es la misma. Hay una realidad y que aquí lo hemos confirmado todos los que estamos en esta mesa, y es que la encuesta está reflejando una crisis económica de la familia. Eso. Eso es claro. También, porque hay que ser Claro. objetivo, está reflejando que la gente, como dice el profesor, tiene expectativa, ¿verdad? Para no utilizar la palabra fe todavía en el presidente de la República y en lo que está a su alrededor. Esos son dos datos objetivos, si los vemos así, pero uno debe preguntarse, ¿cómo es posible? Y por ahí donde uno debe tratar de interpretar lo que refleja los datos estos fríos que refleja la encuesta. ¿Cómo es posible que la gente sigue creyendo que a futuro este país va a mejorar, va a tener mejores condiciones, Sí. pero cuando le preguntan cómo está su condición actualmente, cómo está viviendo, le dicen estoy mal, estoy regular, estoy Sí. muy mal? La mayoría. Son Ahora, percepciones. Mira, hay una gráfica Correcto. interesante. Aunque Entonces- el problema es económico, preguntan. Entonces, mira. ¿Logra usted alcanzar algún ahorro en el mes? Y el 54% dice sí. mira, pero te quiero decir algo. Bueno, es parte de la encuesta, no te gusta. Ajá, y cuando tú contrastas esa respuesta con la gente que dice que está mal, y entonces no está teniendo ahorro, entonces Vea que la encuesta tiene falencia, temas la que hay que, encuesta. por eso te digo, hay temas que hay que interpretarlos y analizarlos. Ahora, Ok. tiene también Póngale ojo, señor, hay una explicando respuesta a eso. esto, Ernesto, y hay una respuesta y es un elemento que me gustaría que lo tocas, y es que creo yo que la expectativa de la gente que sigue teniendo tiene a raíz la realidad de que en este momento político el país no tiene una alternativa. Una Vamos a alternativa. hablar de Es eso decir, cuando regresemos para que tengo lo a alguien hagamos. quien cree, porque no hay nadie más que me está presentando Ok, soluciones. déjame salir a una pausa. Buenos días, Ahí Ernesto. tenés razón. Hoy sí está equilibrado el panel. Dice, qué bueno, ¿verdad? Dos de nuevas ideas. Vaya, le pusieron. ¿Y a qué hora me ¿Y dónde? afiliaron? Ay, me vas a afiliar, ¿viste? Mira, Ya me sacaron Ernesto, la afiliación. Si aquí el único afiliado es aquel. Ernesto, estoy claro los dos del frente. ¿Quiénes son los dos de Nuevas Ideas? Claro, con los dos de Es la pregunta que hacen ahí, Ahí ¿verdad? anda Bueno, nada, ¿eh? 7:17, pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a continuar el curso de nuestro guión para poder llevarles a ustedes el análisis de los temas que han estado vigentes y generando reacciones, como por ejemplo el anuncio que han hecho algunas gremiales de trabajadores, por ejemplo el caso de salud y educación, que a raíz de la congelación del escalafón para el presupuesto del otro año, han anunciado la realización de una marcha para ser escuchado el próximo sábado 19 de octubre. ¿Qué opinan al respecto? Comienzo con el profesor. Vamos a ver. Vaya, a ver, con esta marcha, bueno, primero yo creo que es comprensible que los gremios docentes salgan pues a defender un derecho ganado pues en años anteriores. Esto de los escalafones y las prestaciones laborales para el gremio docente, esto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Quizás habría que preguntarse ahí pues si los gobiernos que accedieron a estas prestaciones se pusieron a pensar en la sostenibilidad o no, pero ese es otro tema. Vamos a que es un derecho de las personas, ¿verdad? Sí me llama la atención, y en esto sí creo que es un aspecto novedoso, que las gremiales que han convocado, a pesar de que históricamente
han estado vinculadas a la izquierda, al FMLN, etcétera, han pedido públicamente a los partidos de oposición que no se metan en esa marcha, ¿verdad? Entonces eso habla, bueno, primero habla de que creo que es una mejor estrategia, así, ¿verdad? Para evitar las etiquetas, ¿verdad? Pero aquí la gente, pues tú sabes que pues, lo primero que te ponen es la etiqueta, ¿verdad? Sí. Luego también te habla del estado en que se encuentra la oposición política, en el sentido de que ya es un desprestigio, ya es perjudicial que se vayan a meter o que vayan a aparecer algunas figuras de las que suelen verse en estas marchas queriéndose anexar, ¿verdad? Algunos de ellos en alguna marcha anterior ya lo sacaron también, ya le dijeron, mire, por favor, retírese, ¿verdad? Pero es que también, pues ahí se ve un poquito el oportunismo, ¿verdad? de mucha de esta gente, en el sentido de querer subirse pues a reivindicaciones que pueden tener razón de ser, pueden tener legitimidad, pero que ya el nivel de desprestigio de la oposición está en ese nivel de, mire, mejor no me ayude, me ayuda más si se mantiene apartado de a mí me parece ¿Será una nueva marcha blanca esto? A mí me parece que es una gran decisión del movimiento social finalmente pedirle a los partidos que no lleguen. Y eso es algo que no es de hoy, que lo he dicho, lo he mencionado desde hace tiempo. Cuando los partidos llegan, descabezan al movimiento social. Y eso lo vimos en las marchas blancas del 2001, los dos dirigentes terminando siendo... ¿Quiénes han dicho que van a participar? Terminaron siendo... que los van a acompañar. Terminaron siendo diputados, dos expresidentes del Colegio Médico, y esto terminó haciendo que se desgranara el movimiento de los médicos que generaron esas marchas, porque al final esto era algo sin tinte político, sino que era no permitir la privatización del tema de salud. Yo critico, y por eso es que jamás he acompañado en estos últimos años ninguna de estas marchas, porque cuando llegan los políticos, ellos son los que se roban la cámara y no es la agenda de la sociedad civil la que se lleva, sino que son los perfiles de estos políticos que quieren levantar cola del lastre que ya se tiene. Ahora, dicho esto, con el tema de los escalafones, bueno, para mí es importante que en una sociedad democrática la gente tenga la oportunidad de salir a expresarse su descontento sobre alguna política pública. Ahora, el tema de los escalafones hay que tocarlo con bastante seriedad. No se trata de aumentar por aumentar, y no es que se les esté aumentando el gran montón, pero creo que deben de estar sometidos a evaluación. Si hay un problema grande en este país, y que lo hemos tenido eternamente, es que el gremio de maestros jamás ha permitido que se les evalúe. Y cuando se les quiere hacer evaluaciones o darles capacitaciones, quieren que sea en el tiempo y en el horario en el que dan clases, no quieren ir los fines de semana. Y eso hay que señalarlo con bastante claridad. No podés estarle dando aumentos salariales a gente que no la sometes a evaluación. Un estudiante aprende la mitad de lo que sabe su maestro, y si estos maestros no están capacitados, ¿cuánto aprende la gente? Y ahora con el tema de los médicos, rapidito, el escalafón es importante, pero debería ser exclusivamente para el sector de médicos y enfermeras, del personal que trata directamente al ciudadano. ¿Administrativo o hacer un administrativos no tendrían que ser solo los médicos, porque no puede ser que un médico especialista que se tarda 12 años en formarse le lleguen a pagar lo más $1,700, y el que le toma las fotos a la diputada gana $2,500. Eso es una aberración. Vamos a ver, Romeo, ahí hay una pregunta. ¿Creen que con esta marcha convocada para el 19 de octubre exista un diálogo para mantener el escalafón de salud y educación? 19 te había dicho, ¿viste? Bueno, primero hay que aclarar que las marchas, yo soy una persona que estoy de acuerdo que la gente y la población se exprese y que haya marchas. El gobierno del presidente Bukele se ha caracterizado porque hasta el día de hoy, está en su primer año de su segundo mandato, no se ha ocupado una tan sola bala de goma, una lata de gas lacrimógeno para contrarrestar o atacar o querer impedirle a la gente que se pronuncie o que marche. Dicho esto, creo yo que es importante e interesante ver que los que han convocado no quieren ver políticos ahí. De entrada creo que no van a haber políticos afín al gobierno, que serían la mayoría, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que tenemos garantizado es que alcaldes y diputados del FMLN no van a ir a la marcha, porque no hay
o sea que ahí ya estamos garantizados que no van a haber de ese tipo de políticos. Y creo que hacen bien, a pesar de que uno de los que convoca tiene un historial bien pegadito, se me olvida el apellido de él, al FMLN, y está bien. Yo creo que con el escalafón, que es lo que van a ir a pronunciarse, se tiene que defender, la gente está bien. Pero no lo han derogado, está congelado. Está congelado. Congelado. Bueno, no está nada todavía porque solo está presentado en la Asamblea, todavía no está aprobado el presupuesto. Es bien interesante porque comparto, aunque realmente me extraña, no sé por qué comparto con Bessie, pero comparto de que... Hoy va a temblar. No, comparto de que en realidad ha llegado un momento en el que no puedes decir tú que le vas a dar un aumento, que no es mucho también, tiene razón Bessie, pero le vas a dar un aumento porque sí. Te lo voy a decir así, todavía en el Seguro Social, imagínate después de cuántos años van, hay un mando medio, hay un mando oscuro a veces ahí, que hay que meterle más mano. Yo le digo, la señora directora, se ha hecho muchos cambios en el Seguro Social, pero hay que meter más mano porque la gente todavía se sigue quejando que no lo atienden bien, que las citas las dan para 3 o 6 meses después, entonces la gente ya, si era por un estornudo que llegó, ya va a tener bronconeumonía. Entonces, hay algunas cosas todavía que corregir. Entonces no me van a decir a mí que... ¿Sabes que al final qué es tener garantizado el escalafón? Yo te trato a ti como paciente como quiero porque de todos modos me van a aumentar, porque dice la ley. No, creo que hay que analizarlo. La mayoría de los profesores, profesoras, enfermeras, médicos son buenos, la mayoría, la inmensa mayoría. Pero creo yo que hay que revisarlo. Entonces, simple y sencillamente hay que abrir una puerta. El presidente de la Asamblea Legislativa, yo escuché que dijo, nos podemos sentar con los dos gremios y hay que analizarlo. Hoy por hoy, la propuesta del Ejecutivo al Legislativo es congelar el escalafón. ¿Estás de acuerdo en lo que te anteceden los argumentos, Vladimir? No, si ya estuvieras de acuerdo ya nos vamos, porque seríamos 3 de acuerdo. Difícilmente, ya serían 4, ¿no? Ya 4, cabal, hoy se estás contando. No, mira, vamos a ver. Yo creo que esta es una reacción natural, el tema de la convocatoria de las manchas, es una reacción natural, orgánica de las organizaciones sociales, del movimiento social, y están en todo su derecho, ¿verdad? Eso creo que no es discutible. Sin embargo, yo espero, sobre todo de esta marcha, yo espero que como dicen, ¿no? Los procesos políticos, los procesos incluso económicos no son de la noche a la mañana. Yo creo que esta es una muestra de lo que se está viviendo justamente en este momento. La encuesta, lo que refleja sobre la situación económica de la gente, de la población, esta convocatoria a la marcha también refleja una situación económica, es decir, una expectativa de que su situación económica va a empeorar porque les han dicho, miren, el escalafón, que es una ley, la vamos a congelar y no la vamos a empezar a borrar. A mí lo que se me vino a la mente inmediatamente es que ¿cómo es posible que dijeron que el dinero iba a estar alcanzando, ¿verdad? Porque no se robaba y de repente me causa curiosidad que no alcanza. Fíjate para lo que no alcanza, que yo considero, bajo mi análisis, mi expectativa, mi formación ideológica, política, que yo creo que no está alcanzando para honrar la deuda de la pensión a los adultos mayores en los municipios de extrema pobreza. No está alcanzando para honrar la deuda de 60 millones que está en este momento a la Universidad de El Salvador, es decir, a la educación universitaria popular y gratuita de este país. No está alcanzando para honrar a los trabajadores del sector médico y maestros. Imagínate esas prioridades. Pero ¿sabes para qué sí está alcanzando, Ernesto? Para levantar 5, 6... Pasé hace 8 días en la calle Rubén Darío y uno de los vigilantes me dice, mire, yo le dije, aquí han levantado esta calle como 3 veces. No, hombre, me dice, 3 veces es poco. La han levantado 7 veces, me dice. Entonces, parece que está alcanzando para pavimentar las calles estas que quieren, no sé por qué le quieren dar una plusvalía al centro histórico, algo debe haber por ahí, pero para eso alcanza, pero para honrar a estos sectores que son los que no están siendo privilegiados, no está alcanzando. Ok, vamos a ver, ¿será que de aquí en adelante las manifestaciones sociales en las calles la única herramienta para, me imagino que le faltó la palabra, ¿será la única herramienta para buscar un beneficio popular?
Esa siempre ha sido una herramienta. Lo que pasa es que ojalá que no choteen el método porque tampoco puedes convocar cada mes. Okay. A ver, pero tú estabas de acuerdo un poco el planteamiento que hacía ella de que fueran los administrativos apartados y que en el caso de salud fueran los maestros, Los médicos y los enfermeros. médicos y Sí, especialistas. yo entiendo que la propuesta de Bessie es justamente que exclusivamente este escalafón sea para médicos y para maestros, ¿verdad? Y no para Administrativo. entiendo eso, pero yo creo que al final debe revisarse. Yo creo que aquí la Asamblea Legislativa, ojalá que pueda acceder. Yo quiero terminar de creer de que el presidente de la Asamblea sea sincero, honesto y franco y pueda sentarse con la posibilidad de que sea revisada esa propuesta del Ejecutivo de congelarlo y que haya algún tipo de cambio. Esa es una expectativa que hay. Interesante, vamos a ver, voy a hacer una pausa. Quiero plantearles esta pregunta, profesor, se la doy a usted y también a Romeo. Señores, el tema del escalafón es de ley, no de voluntad del Ejecutivo. ¿Cómo es posible que no quieren dar el escalafón, pero están contratando médicos fuera del país con grandes sueldos? Voy a hacer la pausa, regresamos un poco en el análisis con ustedes dos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy contigo, Romeo. ¿Cómo es posible, la pregunta por favor que dejé planteada anteriormente, cómo es posible, decía ahí, que no quieran dar el escalafón, pero están contratando médicos fuera del país? Dice, señores, el escalafón es de ley y no de voluntad del Ejecutivo. ¿Qué piensan? Vamos a ver. Ok, también de ley es el presupuesto, o sea, el presupuesto es una ley que se pasa y si esa ley que va a pasar por la Asamblea le va a poner le va a congelar el escalafón, también es legal. Lo de los médicos contratados afuera, hasta que yo no tenga, yo no sé si ya ustedes tienen una información oficial del Ministerio de Salud, cómo va ese proceso, no puedo decir que están contratando ahorita y que son jugosos salarios. Creo que son dos cosas diferentes, los temas son diferentes. Profesor. Vale, mira, con esto de los médicos yo digo lo siguiente, ya lo he expresado también en diferentes ocasiones, no se puede obligar a un médico especialista a trabajar en el Seguro Social. Ese es un hecho. Entonces, si los médicos especialistas no ven que les convenga, que las condiciones sean adecuadas, no sienten que esté compensado, digamos, su labor profesional, pues ellos tienen todo el derecho de renunciar. El problema es que cuando el Seguro Social tiene esa carencia de especialistas, pues alguna solución tiene que buscar, ¿verdad? Así que no podemos hacer una ley que diga que a la fuerza los médicos especialistas tienen que dar 2 o 4 horas en el Seguro Social. Claro, si no hay digamos, en los médicos nacionales, si no hay gente que esté dispuesta a trabajar en el Seguro Social, tendrán que buscarlos afuera. Ahora, ¿con qué prestaciones? Pues eso habrá que ver, ¿verdad? Porque seguramente si las prestaciones fuesen, que no sabemos, si las prestaciones fuesen mayores para los extranjeros que para los nacionales, va a causar alguna molestia. Pero sí hay una cosa que quisiera llamar la atención, y es en lo siguiente, de que médico que trabaja en el Seguro Social no puede tener el mismo criterio que en su consulta privada, ¿verdad? Porque tiene que saber que trabajar en el Seguro Social de alguna manera es un servicio social. No estoy diciendo que trabajen de gratis, pero sí que no puede ver un médico especialista a un paciente del Seguro Social, no lo puede ver como, es decir, aquí estoy dejando de ganar $30 por la consulta. O sea, eso no lo puede hacer. Entonces también es un poquito el ubicarse en qué espacios estás y también en lo que la institución puede pagar, porque también las finanzas del Seguro Social, pues yo entiendo que no están para... Vamos a ver, Vladimir, ¿qué piensan de ese planteamiento que hace el profesor? También ambos, Vladimir y Bessie. Mira, es que aquí quizás lo que está sobre la mesa es el tema de la condición de nuestro sistema de salud, es decir, en qué situación se encuentra el sistema de salud. Y aquí podemos desglosar todo lo que interviene, ¿no?, en el sistema. Yo creo que el gobierno debería de aspirar a nivelar las condiciones económicas de los profesionales, a generar esas condiciones. Sí. A mí se me hace difícil entender cómo es que se han peleado tanto
con estos profesionales. Bueno, lo vimos en la pandemia. Es decir, el nivel de discusión, de controversia que había entre el sistema público y profesionales que están agremiados en el colegio médico y en otras organizaciones, había un total desencuentro. ¿Por qué? Yo creo que a la base de esto está que debería de haber también una apertura a escuchar las opiniones científicas de estos médicos. Y no solamente las opiniones científicas, sino también las falencias que ellos tienen a la hora de ejercer su profesión. Yo creo que debería de sentarse una mesa permanente en la que se permita que estos dos factores que son cruciales para la salud del pueblo salvadoreño, tanto los profesionales que ejercen como el gobierno de la República, para que el sistema de salud mejore. Mira, dice Romeo de que no hay información oficial. Yo eso lo entiendo. Yo también me gustaría ver la información oficial sobre este tema de las contrataciones en el exterior. Es importante, lastimosamente, como hay un silencio también oficial, como dicen, el silencio a veces otorga, ¿verdad? Entonces, no estaría de más sugerir que las autoridades del Seguro Social abran esta información, nos digan a los salvadoreños, a los médicos, si esto es veraz o no, porque a partir de ahí podemos tener unas mejores opiniones o fundamentar de una mejor manera. Ahora, cierro con esto. Yo creo que, al fin y al cabo, el sistema de salud debe de sufrir un cambio estructural. No es posible que tanto este escalafón sea congelado, a pesar de lo que dice Romeo sobre el tema de que también el presupuesto general también es una ley, pero no podemos votar una ley con otra ley, ¿verdad? Es decir, habría que sentarse. Yo creo que aquí debería de ganar un punto extra la Asamblea Legislativa y sobre todo la Junta Directiva en sentar a este gremio con la posibilidad y la expectativa de que esta decisión, al menos a priori, que es de congelar el escalafón, pueda ser modificada. Porque es necesario, y como decían aquí, puntualizaban, hombre, si este escalafón se revisa cada 5 años y al parecer esto significa solo un aumento de 60 máximo. Al que más se le va a aumentar $60. Entonces, creo que hay que poner sobre la balanza prioridades y ver y escudriñar. Yo creo que la Asamblea Legislativa tiene de alguna manera alguna potestad sobre eso, escudriñar cómo está el presupuesto y ver de qué manera se pueden honrar estas compromisos. Antes quiero leerla y ver si también tú la complementas. Buenos días, estimados panelistas. El FMLN descabezó el movimiento social y sindical. No creo que se recupere. A ver. Mira. ¿Tú crees que lo descabezó el FMLN? A ver, ambos, para que tienen esa pregunta. Personalmente, y eso ha sido un tema, de hecho, de paso de debate con mi estimado, yo sí creo que sí. De hecho, es en los gobiernos del FMLN que por primera vez la marcha del 1 de mayo se divide en 2. Después fue en 3 y ahora son 4 las que salen y no solo una. Pero bueno, acuérdese que la cuña debería ser de la misma para que apretara. Hay una cosa, profesor, si el Seguro Social es el que genera la formación del especialista, sí puede obligar al especialista a que se quede trabajando con ellos, y de hecho se quejaba el colegio médico porque decían, es que mire, si la formación cuesta 4 años, el Seguro Social nos pedía que nos quedemos 8 trabajando con ellos para pagarles, y si no nos quedamos, pues nos cobran la especialización. Bueno, eso está en la ley de asuetos y vacaciones, no el tema de que si vos estás estudiando fuera del país, pues te siguen pagando y vos tenés que regresar al país a compensar ese esfuerzo que se hicieron. Eso por una parte. En el tema de los médicos especialistas, decía también el CIMETRIS que alrededor de 200 especialistas son los que han renunciado del Seguro Social. Por eso es que se están alargando el tema de las citas con los especialistas. Yo sí creo que si se va a tomar en cuenta, si de hecho fuese cierto esta información, porque de verdad no es oficial, hay mucha gente que dice que a través de VPN ha podido ingresar a la bolsa de trabajo para las solicitudes que han salido en Argentina, Colombia y Chile pidiendo médicos, y decían los mismos médicos del colegio médico que por qué se les va a dar ese tipo de prestaciones a los extranjeros, de ellos aquí no. Creo que tienen que sentarse. Tienen que sentarse y tienen que bajarse las pasiones también un tanto ideológicas, porque los médicos preparados en este país son buenos médicos. Estos hospitales, escuelas aquí son importantes. Y quiero recordar algo, antes aquí
a la Universidad del Salvador, a propósito de los 60 millones que le debe, a la Universidad del Salvador se venían a formar los médicos de Centroamérica. Así es. Vamos a ver, profesor, por alusión, y no sé si Vladimir quiere reaccionar a la pregunta. Respecto a esto, mira, es como muchas becas que otorgan otras instituciones que te dan la beca, pero en el contrato pues prácticamente está que tú tienes que regresar al país por una cantidad de tiempo, pero una cantidad de tiempo limitada. Sí, la prueba es que cuando ya se termina esa obligatoriedad, pues entonces renuncian. O sea, ese es un hecho. Yo me refería al hecho de que no se puede por decreto venir a decir, digamos, tratar a los médicos como que fueran soldados, ¿verdad? Pues ahora se les obliga a que den permanentemente esto, ¿verdad? Pero sí también es importante que cuando se traten estos temas, se vea bien el tema de la representatividad de las gremiales, porque ese es un problema que se ha señalado, ¿verdad? De la cantidad de médicos que hay en el país o de la cantidad de maestros que hay en el país, ¿qué representatividad tienen las organizaciones que se adjudican la vocería de esos gremios, ¿verdad? Pues hace poco estuvo en elecciones el colegio médico, pues entonces ahí me parece que no llegaba, pero ni a un 10% de la cantidad. Lo mismo sucede con los abogados, lo mismo sucede con todos los gremios, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto son las organizaciones que dicen ser las portadoras de los intereses o las defensoras de los intereses de estas gremiales, quienes realmente tienen la representatividad, ¿verdad? Porque también en el caso del colegio médico, que es donde se ha visto un conflicto bastante permanente pues, en los últimos años, también hay unos enfoques que podríamos criticar y podríamos decir si esos son los enfoques que realmente interesan a la... Interesante, señores. Vamos a pasar a otro tema, una pausa y regresamos con esto de que la Asamblea Legislativa tiene nuevos retos, ¿no? A pesar de las elecciones que ya hizo y concretizó con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuáles son ahora, a criterio de ustedes, los parámetros que los diputados deben considerar para elegir a la nueva o al nuevo presidente de la Corte de Cuentas de la República? Creo que también está la Fiscalía, ¿no? Para enero, creo, ¿no? Fiscalía y la presidencia de la Corte de Cuentas de la República. Corte de Cuentas, ¿verdad? Que es lo más próximo, porque creo que en enero va el fiscal. La Fiscalía, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos a todos nuestros televidentes, aquellos que están pendientes, como siempre. Gracias de corazón por estar y darnos ese voto de preferencia a precisamente los contenidos que generamos acá y que tratan, como siempre, de generar y despertar en usted todos los criterios elementales para que puedan construir su propia lectura de los puntos y contrapuntos que aquí se abordan. Recuerde, somos un medio de comunicación que trazamos un eje importante para que ustedes puedan tener y recoger de cada uno de ellos sus puntos de vista. Por tanto, no nos consideramos responsables de las opiniones que cada uno pueda versar. ¿Cuáles son los criterios que deberá tomar hoy la Asamblea Legislativa para sacar buena elección, tanto para los funcionarios que se está previsto y de lo que hablábamos anteriormente? Antes de tocar el tema, para cerrar lo otro, bueno, recordemos que todos estos ajustes vienen de la mano del posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y esa es parte de la receta alterna que se ha tenido. Además, no se le olvide que le dijeron que iba a venir medicina amarga en el tema económico. Dicho esto, la Asamblea Legislativa ya le corresponde, de hecho ya convocaron para presentar los currículum y las solicitudes para formar parte de los listados para Fiscal General de la República. Creo que han dado hasta el 5 de noviembre como fecha tope de presentar tus documentos, tus atestados. Decía el diputado Calef en la plenaria que iba a ser un proceso amplio y abierto. No sé, porque después de cómo escogieron a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y a los de la Corte Suprema de Justicia, si ese va a ser el criterio y solo te van a publicar la entrevista de 2, 3 preguntas donde no a profundidad no conoces el perfil, bueno, va a estar complicado, ¿verdad? No creo que tengamos cambios en la Fiscalía. Yo creo que sigue el licenciado Delgado.
es parte de ese equipo que tienen en el tema de seguridad, que es parte como ya, digamos, de un promocional de una marca de ciertos rostros. No creo que haya alguien que le vaya a quitar el sueño y el cargo. Además, desde aquel 1 de mayo de 2021, pues ha cumplido su trabajo a cabalidad. Okay, vamos a ver. Y de la Corte de Cuentas, ahí sí va la presidenta, porque recordemos que en ese fraude de ley, pues renunció en la misma plenaria de la presidencia para irse al Tribunal Supremo Electoral. Y ¿por qué fraude de ley? Porque renunció ahí mismo, y ese fue el debate que tuvimos la vez pasada con Romeo. Sí. Debió haberse exonerado entonces, a tu criterio. Un término que jurídicamente ahí bien se maneja. Vamos a ver, Romeo, ¿estás de acuerdo en el planteamiento, el comentario que hacía a veces? Ya me siento mejor, no estoy de acuerdo. Yo dije, no puede ser que esté de acuerdo en varias cosas con Bess. A ver, ¿qué no estás de acuerdo? Mira, fíjate que primero se abre como Asamblea Legislativa el proceso, porque hay que elegir presidente o presidenta de la Corte de Cuentas, porque la persona que estaba renunció. No está céfala porque la Corte de Cuentas pues tiene 2 magistrados adicionales, ahorita hay un presidente en funciones y debe de hacerse este mecanismo por la renuncia que hubo. No sé si el mecanismo va a ser que van a hacer la convocatoria o se va a ocupar del listado anterior, a cómo se dé. Si hace una convocatoria, pues lo pensaré. Soy auditor gubernamental y contador gubernamental y estuve en la Corte. Me está Plaza para todos, dice aquí en el panel. No, son bromas. No sé cuál de las dos va a ser. Y para el fiscal general, esa es mi opinión personal, se abre la convocatoria. Yo voté 2 veces por el actual fiscal. Voté cuando quitamos al fiscal malo y pusimos a este fiscal de carrera. Antes de ser fiscal general ya era un fiscal de carrera con más de 20 años en la fiscalía. Y luego se hizo ya el proceso normal en enero del 2022 para elegir el periodo correspondiente que seguía, y se eligió a la misma persona. Yo no sé, no lo he escuchado a él, pero yo le haría un llamado a él a que se inscriba, porque a mí sí me gusta que lo que está funcionando bien continúe. En esta encuesta él tiene una calificación de una aprobación del 71.7% de la población, un cachito más arriba que la Asamblea Legislativa. Entonces creo yo que sería bueno, es una decisión personal de Rodolfo Delgado, pero creo que sería bueno que se inscribiera, y con todos los demás que se quieran inscribir, hombres o mujeres que quieran participar, pero a mí me gustaría esta continuidad de lo que está bueno, que se inscribiera. Mira, ahí está una pregunta, dice, ¿creen que habrá alguien que tenga gallas para inscribirse, para participar en la elección? Sí, claro que sí, van a haber varios. Sí, mira, yo con el fiscal general de la República, yo creo que va a ser una elección rápida y no va a ser con muchos candidatos, porque yo creo que se encamina a la reelección del actual titular. Ahora, con la Corte de Cuentas, mira, la Corte de Cuentas es una instancia, es una institución que tiene capital importancia en la lucha contra la corrupción. Cuando tú ves las funciones o las atribuciones de la Corte de Cuentas, pues ese prácticamente es la institución que debe vigilar, fiscalizar el uso correcto de los fondos públicos, ¿verdad? Sin embargo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿ve? Ahí entramos a lo que a mi criterio es una necesidad de una reforma constitucional en el tema de los requisitos para la persona que va a ocupar la presidencia o para ser magistrado de la Corte de Cuentas, porque la Constitución solo te dice que tiene que ser salvadoreño por nacimiento, mayor de 30 años, honradez y competencias notorias, ejercicio de los derechos ciudadanos, etc. Pero no te establece ningún requisito técnico, y para mí... En la ley sí, en la ley de la Corte sí dice profesional de X carrera. Ajá, pero a nivel constitucional yo creo que tendría que incorporarse, pues, para que no quede tan... no voy a decir a la deriva, pero sí por lo menos que a nivel constitucional se establezca un requisito más técnico, ¿verdad? Y se eleve el perfil, ¿verdad? Que no sea una ley secundaria, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí creo que es importante ir viendo ese tema de una posible reforma para que quede en ese rango constitucional, pero sobre todo también que sea la Corte de Cuentas que recupere lo que históricamente nunca ha sido, que es que nunca ha cumplido. En las décadas anteriores sabíamos que la Corte de Cuentas iba a llegar a manos de un partido para negociar cierto tipo de cosas con los demás partidos. Es decir, la Corte de Cuentas tiene el personal calificado para fiscalizar. La Corte de Cuentas anda en todos los lugares, ve
saca, en efecto cumple su función, pero ¿cuál es el problema? El problema era que con toda esa información que hacían antes, no era decir, mire, presentemos, aquí está esta irregularidad para que la fiscalía actúe, sino que lo que hacían era presentar la irregularidad, pero al partido político al que le querían ir a sacar algún tipo de negociación. Mira, aquí está esta irregularidad, pero ¿cómo, si no querés que prospere esto? Y así tuvimos expedientes archivados por años. Vamos a ver. Entonces, recuperar eso, o por lo menos que realmente la Corte de Cuentas cumpla con su función, eso es vital en la lucha Vladimir contra la Ilich, corrupción. vamos a ver. Gracias. Cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista con relación a ese nuevo reto que tiene la Asamblea Legislativa? ¿No? Quisiera tener fe. Como dice la encuesta. Como dice la encuesta, quisiera tener fe en que la elección va a ser una elección apegada a las, digamos, a las condicionantes que le pone la Constitución a esta institución. Y yo creo que aquí todos sabemos que la Corte de Cuentas es la encargada de fiscalizar los recursos, la administración de los recursos públicos. O sea, yo creo que yo lo pongo así en un imaginario de que este país tiene un sistema anticorrupción, y yo le pongo que la primera institución es justamente la Corte de Cuentas, la que tiene la prioridad por cuidar nuestros recursos. O sea, es decir, el impuesto del profesor, de Romeo, de Bessie, de Ernesto y de los míos, y de todos los que nos están viendo. Esa es una condicionante que tiene, esa es prácticamente su misión. Ahora, ojalá que con esta elección se pueda, por eso digo, tengo fe, quiero tener fe de que se pueda lograr cumplir esta misión. Pero para que se logre esa misión, hay también dos condicionantes para este funcionario. Y yo creo que el presidente es importante, a pesar de que, como dice Romeo, puede ser que no esté acéfala la institución, pues las decisiones administrativas pues las toma, yo creo que los demás magistrados, pero la objetividad, Ernesto, y la objetividad y la imparcialidad con la que se debe de actuar debe de ser, y la independencia, perdón. La independencia y la objetividad con la que debe de actuar este funcionario debe de ser fundamental. Entonces, esa elección pone en riesgo justamente estas dos condicionantes, la independencia y la imparcialidad con la que debe actuar. Entonces, esa institución, repito, tiene una relevancia mayúscula en la vida diaria de este país. Entonces, ojalá que el funcionario que llegue se tome en serio y no sea como los años anteriores, porque aquí hay que hacer esa acotación, y yo creo que Romeo es uno de los principales testigos de eso. ¿Cuántos años no pasó esa institución en manos del PCN, el partido al que él pertenecía? Y así más adelante, ¿verdad? En los siguientes años. Entonces, cuando se hizo un uso político tan vulgar de esa institución, en la que lo que servía para los gobiernos de Arena le daban de premio al PCN esa institución para que pudiese ocultar los casos de corrupción. Los casos de corrupción. En la Fiscalía de Arena. Mira, ahí te hablan, ¿ves? Un comentario de un televidente que sí. Interesante verla escrito, dice a ti, a Tania, dice para hacer. Muchísimas gracias, pero no tengo ningún interés de esa índole. Que te haga lobby, Ernesto. Hay vida fuera del servicio público, no me preocupes. De lo que hemos hablado este día, profesor, ya para ir cerrando el ciclo. Sí, yo creo que hay una lectura interesante que se puede hacer sobre percepción ciudadana que implica un poco varios de los temas que hemos tratado. Y es la percepción que la gente tuvo sobre la crisis anterior de las asignaciones presupuestarias y los cambios que esa crisis indujo o provocó en la Asamblea Legislativa, que estamos viendo ya reducciones significativas, estamos viendo cambios de actitud. Entonces, a pesar de que se trató de lanzar una etiqueta de que atacar a los diputados era atacar al presidente, yo creo que son cosas diferentes, y creo que la gente también está aprendiendo a expresarse y a manifestarse de manera distinta, y eso es bueno para el país. Interesante. Satisfecho de cumplir nuestra misión de ser un programa cuyo testamento tiene como base ser propositivos, críticos, concluyentes, pero también recomendatorios. Quiero agradecerles a los cuatro la participación nuevamente. Gracias a ti, Vladimir. Ernesto, regálame solo 10 segundos. Sí, dime. Solamente quiero pronunciarme porque lamento realmente, este 7 de octubre se cumplió un año del genocidio que está recibiendo el pueblo palestino por parte del Estado de Israel. Y yo lamento que ni el gobierno ni la Asamblea
Asamblea Legislativa se esté pronunciando y que, bueno, el mundo entero, que estamos siendo víctimas y testigos Se del acabaron mayor los 10 genocidio. segundos. Ok. Eso. Gracias, te agradezco a todos y cada uno de ustedes. Gracias, profesor, Ernesto, gracias también. por la invitación. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Los invito a que no se pierdan Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso esta noche. Estará interesante como siempre sus temas. Acompáñenlo. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Los conceptos vertidos en este programa son exclusiva responsabilidad de quien los emitió.